Buenas noches, ¿cómo están? Y esta es la explicación del código de la clase de robótica, el cual nos solicitaron en la clase del día 14. En esta clase realizamos un código el cual generábamos por medio de una función, de una librería como tal del MATLAB, la cual nos permitía generar revolutas y demás para generar un robot físico, digamos que en un espacio 3D, para poder visualizar los movimientos que él realizaba y poder configurarlo. Realizamos la cinemática directa de este, la cual fue generar principalmente pues todo lo que lo conformaba, las distancias y etcétera, ángulos y demás. No, ángulos no, distancias y demás, y generar el espacio que se iba a trabajar. Fuera de eso generamos la cinemática inversa, la cual sí fueron los ángulos que tenía cada revoluta y coordenadas a las cuales debía llegar la revoluta final. Bueno, en la clase se nos pidió principalmente que hiciéramos, que concretáramos, digamos que completáramos el código que estábamos llevando hasta el momento. Y yo soy con mi compañero Jesús, solo que él no pudo participar en el video por la hora. Y este código lo hicimos entre los dos. Bueno, principalmente el código se basa en lo enseñado por la profesora. Este código posee ya yo con Jesús conmigo, hicimos la planteación de 4 movimientos, los cuales iba a realizar el robot para que generara un cuadrado en el eje, por decirlo así, en el plano. Primeramente se genera, clearíamos todo como tal, para que no se acumulen cosas, sino pues haya un desorden. Y iniciamos generando las distancias que van a tener los eslabones. Bueno, no son los eslabones, sino son las como tal. No, sí, es el eslabón, como tal la distancia que va a tener. Para después poner las uniones que van a tener, las revolutas en este caso, uniones que van a tener cada eslabón, las cuales son de rotación, revoluta. Y generamos por medio de la Toolbox Robot, o sea, Robotic Toolbox, generamos como tal esas revolutas con el nombre del robot. Esto ya lo genera en el plano 3D, por decirlo de alguna manera. Digamos que lo nombra y lo prepara. Generamos también los ejes que va a llevar, digamos que las magnitudes máximas y mínimas de cada eje X, Y, Z de los ejes. Y con robot plot lo ponemos, literal plot, poner, pum, lo pusimos en el plano, en el plano 3D que vamos a utilizar, que se va a llamar workspace, con los ejes ya mencionados, y se va a colocar en estas coordenadas. Para iniciar el movimiento que pues realizamos como tal con mi compañero, es el movimiento que nos enseñó la profesora, el primer movimiento en línea recta. Primero diciendo que el movimiento se va a realizar a lo largo X más, pues es una referencia para entender hacia dónde se está realizando el movimiento. El movimiento va a ser X, va a ser desde 0 con un avance de 0.5 con un máximo de 15 movimientos. Entonces va a avanzar más o menos unos, por decirlo así, va a ser 30 ticks, por decirlo de alguna manera. Bueno, después de eso iniciamos un for, el cual pues inicia con i igual a 1 hasta que acabe el movimiento X, o sea, el largo del movimiento X, de acá arriba hasta 15. De 1 hasta 15 se podría leer como tal esta línea. Y posición inicial, iniciamos en MBOX, que es 0 en este caso porque pues aún no hemos comenzado. Este es un generador de punticos que nos van a mostrar, digamos que nos van a dar la visualización por qué movimiento se realizó, cuál fue el trazado del robot. Y esta es la toma de las coordenadas de cada posición. Esta es como tal
toda la cinemática inversa pues que se realizó por medio del análisis del robot, de los puntos de las revolutas, y los cuales nos da una fórmula general, la cual es la que plasmamos acá. Y esto va a ser un movimiento de 0 hasta 15, el cual va a marcar en cada puntico, va a ir a avanzar 15 puntos, por decirlo de alguna manera, va a avanzar hasta la unidad 15 en el eje X, acá, en el movimiento X, porque esta es la posición que va a llevar en X. Va a dejar los puntos en esa posición por medio de la cinemática inversa hasta 15, o sea, va a avanzar 15 posiciones. En este caso, pues aquí ya está el otro movimiento, lo voy a cerrar un momentico y vamos a generarlo para verlo. En este caso, primero generamos la cinemática directa, la cual nos muestra el robot, pues digamos que en su estado base, sin la necesidad de realizar ningún movimiento. Y después vamos a iniciar el primer movimiento, el cual es en una línea pues de 15, avanza 15 pasos. Como lo pueden ver, el robot está como tal en 0 y avanza un poquito antes de 20, 15 pasos, como se indica, en el eje X pues que se le mencionaba. Listo. Entendiendo eso, vamos a pasar al siguiente movimiento, que es el movimiento en Y+, lo cual pues lo definimos como que iba a avanzar pues hacia un costado. En este caso, se vuelve a decir que se va a iniciar el movimiento. Vamos a poner un momento que está acá. Que se va a iniciar el movimiento. Y ahora, pues el movimiento es con una nueva variable para que no se confunda con la otra, la cual va a ir en este caso de 0 hasta 5. ¿Por qué de 0 hasta 5? Ya que nos dimos cuenta que el máximo alcance en este caso que tiene, o sea, hicimos pruebas y cuando el valor de 5 lo subíamos hasta entre 8 y 9, el robot se salía de rango. ¿Qué es lo que significa? Que en esta ecuación, precisamente en la ecuación de cinemática inversa, uno de estos ángulos, porque esto es arco tangente, uno de estos ángulos de las revolutas genera un número imaginario, el cual simplemente nos da a entender que el valor de A que se está saliendo de los rangos permitidos, los cuales son entre -1 y 1. Se está saliendo de los rangos permitidos. Si el valor A se sale de los rangos permitidos, que es -1 y 1, significa que algún valor de algún ángulo está siendo imaginario en este caso. O sea que nos indica que el robot simplemente alcanzó su límite máximo y lo que tú le estás pidiendo es mayor a lo que él puede alcanzar con sus longitudes, por decirlo de alguna manera. Y colocamos 5, ya que pues el movimiento que vamos a hacer en este caso es un cuadrado. Entonces lo definimos que lo íbamos a hacer 5 por 5 por 5. Pero pues nos dimos cuenta de eso al momento de intentarlo hacer 10 por 10 por 10, que se salía del rango en el que podía trabajar el robot. Para este tema práctico no nos enfocamos mucho en por qué y en qué rango se sale, así que solo vamos a demostrar los movimientos que hicimos. Ese análisis pues creo que lo realizaremos en otro momento. Bueno, al entender que vamos a hacer un movimiento en Y de 0 a 5, el cual va a ir de 0.5 en incremento, más o menos pues 10 ticks, necesitamos captar el último movimiento que hicimos acá arriba. El último movimiento que tuvo X en el eje, o sea, el último movimiento que tuvo la revoluta en el final de X, captamos el último punto en el que quedó, pues por decirlo así, en el punto máximo de la variable y la guardamos en otra. E iniciamos un for de la misma manera de arriba, solo que con un nuevo nombre de variable, igual a 1 con la longitud del nuevo movimiento que vayamos a querer. Y ahora viene lo importante. En posición vamos a declarar que en el rango X va a estar en el último movimiento de X en la anterior y va a generar el nuevo movimiento desde 1 hasta 5.
en Y, y pues en Z no lo hemos tocado de momento. Esto genera como lo vuelvo a decir, esto genera los punticos, los cuales nos dan la visión para entender, digamos, el trazado, la toma de las coordenadas para la cinemática inversa y la realización de la misma cinemática inversa. Y por último, la graficación, la gráfica, por decirlo de alguna manera, esta gráfica, la realización de la gráfica. Seguimos con el siguiente movimiento. Voy a explicar todos los movimientos y ya por último hago la simulación para que se vea pues todos consecutivamente. Iniciamos de la misma manera en el display diciendo que vamos a realizar el movimiento en el eje pues hacia donde vamos a ir. Y aquí viene un punto crítico, el cual fue bastante difícil de solucionar, ya que al momento de tú devolverte es muy complicado, o sea, al momento de tú devolverte, porque ahora ya vamos a devolvernos, vamos a ir en contra de X. Entonces, al momento de tú devolverte, nos dimos cuenta que no podíamos utilizar, ¿dónde está? No podíamos utilizar este incremento como tal, porque como se denota es un incremento y nosotros necesitamos es un decremento. En este caso necesitamos restar. Y para solucionar eso, encontramos pues en MATLAB la función lineSpace para generar el movimiento 2. El movimiento 2 es igual a lineSpace, una función la cual nos ayuda a generar un inicio y un final. El inicio es el último punto de X del anterior. Bueno, mejor dicho, del primero. O sea, en sí del anterior, porque pues este también es la misma variable de arriba. El punto final del primero. El punto inicial es el primero y el punto final es el mismo menos 5 unidades, que es lo que vamos a realizar del cuadrado. Y lo que trata de decir aquí, esta función es lineSpace genera un punto inicial y un punto final. Todo esto es el punto final. Y va a generar 10 valores entre esos puntos, los cuales son los que va a recorrer, por decirlo de alguna manera. Ese será el incremento, por decirlo de alguna manera. Es como si tú tuvieras esos dos valores y dividieras, digamos que entre esos dos valores, en este caso vas a coger 10, vas a generar 10 valores. Listo. Por último, lo mismo que generamos arriba, en este caso pues estamos cogiendo el último movimiento en X. Aquí vamos a coger el último movimiento en Y y lo vamos a mantener. Y vamos a generar una variable con la distancia del movimiento que vamos a devolver. En este caso, lo vamos a iniciar en posición de ese movimiento, ya que es el que va a decrementar, y manteniendo el anterior, generando la línea y la cinemática inversa y generando la gráfica. El tercer movimiento se trata básicamente de lo mismo, al llegar al punto X negativo, por decirlo de alguna manera, generamos una nueva variable. Vamos a decir que vamos a iniciar ese nuevo movimiento que ahora va a ser en Y negativa, por eso Y2, line escape, el inicio y el final de Y anterior del inicial, y el final va a ser pues menos 5 de ese valor, con 10 valores entre ellos, y guardando el último valor de X para mantenerla, que pues el robot digamos que se mantenga en esa posición. Generamos una nueva variable de avance para el for con la distancia del movimiento que vamos a tratar, y ahora el posicionamiento es el último movimiento en X que se mantenga y que Y, el movimiento que acabamos de generar acá arriba, sea el que avance, o bueno, en este caso es el que retroceda. No tocamos en ningún momento Z y generamos la línea y la cinemática inversa para que pues el movimiento se realice de la manera correcta, y generamos la gráfica, y ya al final pues en el display aparece que para entendimiento de la situación, que todos los movimientos se realizaron de manera correcta. Bueno, voy a realizar en este momento la simulación. Voy a quitar estas cositas y vamos a generar primero otra vez
la cinemática directa. Vamos a iniciar desde, bueno, esta posición por decirlo de alguna manera. E iniciamos los movimientos. Inicia el movimiento pues en X más, en este caso. Se desplaza después, aquí nos va diciendo en el display también qué es lo que está realizando. Como se puede ver, se realiza un cuadrado pues de 5 por 5 por 5. Primero avanzando 15 unidades y desplazándose 5 para generar los lados del cuadrado. Y esta sería la explicación del juego. Muchísimas gracias. Somos Jesús y Dillan Ferrariza de TM9A. Y muchas gracias.